¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos nuevamente en otro módulo más de PNM. No olvide suscribirse, como digo siempre, a nuestro canal de YouTube, donde alojamos todo el material periodístico que realizamos desde este módulo, desde este humilde módulo, humilde foro periodístico, en la que ponemos información, actualidad, crónica, testimonios, análisis, un discurrir de la realidad, en la necesidad de deconstruir lo que pasa en todo nuestro norte de Santa Fe. A veces nos toca muy de cerca, a veces nos vamos un poquito más allá de nuestras propias fronteras, pero todo tiene que ver con nuestra realidad, con contextos que en definitiva nos ayudan a encontrarnos en una idea en la que pretendemos moldear despacito, aunque algunas veces simplemente con ideas, una sociedad un poco mejor, una sociedad un poco más justa, para que menos gente la pase de la peor manera, y que verdaderamente hay mucha gente que la pasa realmente mal, ¿no? Un momento muy difícil que pasa en nuestro país, y en esa pulsión en la que hay decisiones políticas que ayudan a que a algunos le vaya un poco mejor, hay alguna gente que evidentemente va quedando en el camino, y que hay algunas decisiones que no los tocan, que no los contienen, que no los suman, y sobre ese particular es cuando hacemos periodismo, y sobre ese particular queremos analizar. No conviene o no viene o no suma o no pervive, digamos, con la intención en este módulo de hacer análisis de cuestiones sociales. Sí, tiene que ver con información que ha surgido en las últimas horas, reclamos y demás que hay por ahí dando vuelta, ¿no? Tengo un informe que es con el que quiero comenzar la nota, que tiene que ver con esto. Dice: la diputada provincial María Laura Corneali instó al Ejecutivo Provincial a que informe el grado de avance, fecha prevista de finalización, pagos realizados en concepto de certificación de obra con relación a las tareas de pavimentación de la ruta provincial 32 que une la localidad de Villana y Paraje Tres Bocas. Eso es corta en la ruta 31, la que va a Tartagal, ¿no? En nuestro departamento es General Obligado, que termina precisamente en departamento Vera. Desde hace ya varias semanas, las obras se encontraría, dice, paralizada o con casi nulo personal de la empresa adjudicada realizando tareas en el lugar. Esto contó Corneali. Además expresó, esto es una parte de prensa que se mezcla con un contexto periodístico: las obras de infraestructura vial son fundamentales para mejorar la actividad de los vecinos, y bueno, tiene que ver con la necesidad de poner en contexto esto, ¿no? Esto reclama la diputada Corneali en un parte de prensa hace algunas horas, ¿no? Bueno, me he tomado el trabajo de hablar con gente de Villana y me han desmentido esta información. He hablado con la ministra de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Santa Fe, no se llama así exactamente, pero es la cartera que se identifica de ese modo, por lo menos la identificamos nosotros. La contadora Silvina Frana, y ha desmentido en un audio que me ha mandado esta información. Yo quiero que escuche lo que dice Frana primero y después vamos a ampliar sobre el particular. Buenas tardes, Uber. Bueno, frente a la consulta sobre la ruta 32, la ruta está en obra, de ninguna manera está paralizada, tiene casi 30 personas trabajando, está dentro de los plazos estipulados, tal vez en algún momento con algún retraso por falta de materiales, pero no es este el caso. La obra no está paralizada, la ruta 32 está en obra. Esto es lo que dice la ministra de Obras y Servicios Públicos y de Hábitat, creo que es la contadora Silvina Frana, ministra. He hablado con el director de obra hace minutos, Edgardo Ragali. Ambos coinciden en un diagnóstico y en un detalle que es un tema o un problema que atraviesa prácticamente a toda la obra pública en la provincia de Santa Fe, tanto la que se financia a nivel nacional como se financia a nivel provincial. Hay obras que están ralentizadas, quiere decir que vienen con un ritmo de obra más lento de lo previsto. Esto va a prolongar la entrega de la obra, que tiene que ver con los precios de los insumos. Estamos hablando de asfalto, estamos hablando de piedra, que es un costo enorme, que en estos últimos tiempos, nos decían, ha aumentado significativamente. Los valores que se reasignan a la hora de prorratear un nuevo presupuesto, casi nunca o muy pocas veces se ajusta a los incrementos de los insumos. Entonces, ¿qué hace la empresa? Va un poco más lenta, va esperando que se acomoden los precios para no perder plata.
La obra de la Ruta 32 no está paralizada, ni mucho menos, está ralentizada, y no desde ahora, desde hace por lo menos 2 meses y medio que esa obra viene a un ritmo más lento. Todavía queda, según lo que he hablado con alguna gente de Villán ayer, queda terminar lo que es la base, digamos, donde se pone, por encima de eso se pone la carpeta asfáltica. Todavía la empresa no ha terminado, o sea, están haciendo esos trabajos. Hay pocos camiones, no es mucha la gente que está trabajando, pero nunca se paró la obra, nunca se paró la obra. Y esto lo dicen los vecinos con los que he hablado, lo dice la propia ministra Frana, lo dice Ragali, y lo termino certificando yo. Hace algún tiempo habíamos denunciado acá la forma de hacer política con operativos de prensa y lo que tiene que ver con partes de prensa, las políticas de los partes de prensa. Sensibilizan a todo el mundo con la parte de prensa, se cree cualquier cosa y todo el mundo lee, como es costumbre. Ningún medio tiene la costumbre de llamar y preguntar si es realmente así lo que está pasando y qué es lo que se debe informar respecto de esto, de construir de esa información. Desmentida desde todos los puntos de vista la diputada Corneali. Nunca estuvo parada la Ruta 32. Nunca estuvo parada la obra de la Ruta 32. Se sigue haciendo movimiento de suelo, se sigue avanzando sobre el terminado de la carpeta, para lo cual en breve se va a desparramar lo que tiene que ver con el asfalto y la piedra. Sí admiten desde la provincia de que hay desfasaje entre lo que está presupuestado, esto tiene que ver con los niveles inflacionarios, y con los costos que se sumaron, que se elevaron. Creo que el último aumento de la piedra fue un 10%, que desacomoda mucho el presupuesto de las empresas, y eso hace que no solamente esta obra, otras obras también estén teniendo los problemas que tienen, que no pasan de ralentizarse, o sea, ir a un ritmo más lento, pero nunca se pararon las obras. No hay obra parada en la provincia de Santa Fe, esto es lo que nos han comentado. Lo sorprendente es que la diputada Corneali, que pertenece a un partido que gobernó 12 años en la provincia de Santa Fe, que fue el mismo tiempo que utilizaron o que le demandó la construcción de un hospital de alta complejidad, que no es de alta complejidad, porque si no, no mandaríamos 20, 30 o 40 personas por semana a Santa Fe Rosario, quiere decir de que el hospital no es de alta complejidad. Tardaron 12 años en construir ese hospital y lo inauguraron con camas prestadas que trajeron de Santa Fe Rosario. Es sorprendente, digo, que gente que hoy tiene que dar cuenta sobre esas, entre comillas, falta de transparencia, porque se nombraron 150 tipos, por ejemplo, que estaban en el nodo, que era la cuna de los ñoquis, y los transfirieron todos al hospital. 140 o 150 personas. Eran todos punteros del socialismo y algunos radicales. Pero dentro de ese traspaso se olvidaron de nombrar, por ejemplo, a pediatras. A pediatras, que hasta hoy se sigue reclamando nombrar guardias pediátricas los fines de semana, que en el hospital de Reconquista sigue no habiendo. ¿Tiene responsabilidad Perotti? Sí, claro que tiene responsabilidad el actual gobierno, pasaron 2 años y medio, hubieran nombrado. Pero los primeros 150 personas que transfirieron desde el nodo, diputada Corneali, al hospital, eso lo sabe usted, lo sé yo y lo sabe usted, lo nombraron ustedes. Y se olvidaron de nombrar los pediatras, entre otras cosas, por ejemplo. Y ese hospital, después de 12 años, se inauguró con camas prestadas. Habría que tener un poquito de responsabilidad a la hora de emitir parte de prensa y escribir cualquier cosa. Ninguna obra está parada, diputada. Ninguna obra está parada. Otro elemento importante para informar respecto de obra pública, mire estas imágenes. Ha empezado a llegar nuevas máquinas. Esto tiene que ver con la construcción del puente sobre el Paranaminí, puente de 300 metros, que, quiero decir, en la época del socialismo este puente tenía 200 metros y era una sola mano. Este puente que se va a construir o que se ha empezado a construir es de 310 metros con 2 manos. Esto lo reformuló este gobierno y triplicó el presupuesto para que ese puente se pueda construir. Están llegando nuevas máquinas, perforaciones, perforadoras. Las máquinas tienen que ver con la necesidad de hacer los pozos, donde van los pilotes. Son pilotes de 27 metros que van enterrados bajo tierra. Estuvimos en la mañana de hoy, las máquinas empezaron a llegar esta mañana, según nos comentaban, o ayer por la tarde, no recuerdo muy bien. Mañana tienen que llegar más máquinas y van a empezar a hacer un pilote por día, según nos comentaba el encargado de obra en la mañana de hoy cuando estuvimos
charlando por allá. Es una muy buena noticia. La obra del puente sigue avanzando. Esto sí avanza a un ritmo previsto. No está ralentizada. No tiene ese problema. La empresa que viene, a la que adjudicaron, aparentemente es una empresa diferente a otras que tienen otros problemas. Esta hasta ahora no ha presentado ningún problema y siguen avanzando. Como usted podrá advertir en la imagen, ya está definido el paso, ya se cambió la traza, ya no se entra por el mismo lugar. Está definido ya más específico, más perfilado, digamos, la cabeza del puente que se ve ahí, conforme al cual se sigue avanzando a un ritmo importante en lo que hace a la construcción del puente sobre el Paraná Mini, puente, insisto, de 300 metros de doble mano, a diferencia del que se había aprobado en presupuestos anteriores cuando gobernaba el socialismo, que era de 200 metros, un puentecito en Ñancapichangui, y encima era de una mano. Esta gestión cambió, duplicó o triplicó el presupuesto, lo hizo más largo, más amplio, y lo hizo de doble mano como corresponde. Como corresponde, digo, a una terminal, a un puente que construye una terminal de acceso portuaria, que es Puerto Campo, y va perfilado en ese sentido, y que viene empalmado, o que va a empalmar en tal caso, con la futura Ruta 30, que es la que pasa por Los Amores, Villa Guillermina, y se extiende al extremo oeste de nuestro país, Santiago del Estero y demás, empalma con otras rutas. Son las famosas rutas transversales, que esa ruta también, la 30, está en carpeta. Tengo entendido que se va a avanzar muchísimo en estos meses, en la posibilidad de poder asfaltar esa ruta cuanto antes, y lo que pone en valor esto es la construcción de este puente, del puente sobre el Paraná Mini, que habilita la necesidad de tener esa ruta asfaltada y la terminal portuaria sobre el Paraná, que es el final de la ruta 32, dicho sea de paso, que es el final de la ruta 32. Para adelantarle algo de lo que estamos hablando en materia de obra pública, funcionario provincial me acaban de confirmar de que la semana que viene se van a abrir pliegos para bacheo y rebacheo de distintas rutas, que creo que comprende o va a comprender, dentro de la que se encuentra la 32, parte de la 32 que une Villocampo con Villa Ana, que aparentemente, según lo que me dicen, hay algunos lugares donde realmente está necesitando un bacheo, rebacheo y alguna reconstrucción. Esos pliegos se van a abrir en breve, en las próximas semanas, para adjudicar la obra y llevar adelante esas obras. Esto tiene que ver con información, con actualidad que tiene referido exactamente a obra pública. En Reconquista, mañana vamos a ampliar con Toti Díaz un informe sobre el particular, porque me parece que la picardía de algunos periodistas y la picardía de algunos legisladores va más allá incluso de la propia tolerancia. Si usted revisa algunas páginas digitales de la ciudad de Reconquista, en estos últimos días se quintuplicaron la cantidad de siniestros, mal llamados accidentes. Se le rompe la horquilla de una bicicleta y ponen en tapa accidente. ¿Qué tiene que ver con esto? Disculpe que estoy comiendo caramelo porque estoy con la voz algo tomada. Hace algunas semanas atrás, el senador nacional Dionisio Escarpín pidió declarar de emergencia el estado de la ruta nacional número 11. Bueno, me pregunto, ¿y quién no está de acuerdo con eso? ¿Quién no está de acuerdo con eso? Quiero decir, la ruta nacional 11 muchas veces estuvo peor que hoy, mucho peor que hoy. Y estaba concesionada, o sea, para transitarla había que pagar, pero aparentemente los reclamos no eran tan beligerantes como lo son hoy. Ahora, hay una pequeña picardía acá en el medio, ¿no? Quiero decir y quiero explicar esto antes de avanzar. Para que el Estado haga una obra pública y una ruta, que son obras carísimas, lo primero que tiene que hacer el Estado es recaudar. Las obras se financian con la plata que se deduce de los impuestos que pagamos todos, recauda. Cuanto más recauda el Estado, más fuerte se hace en lo financiero y puede auspiciar, puede financiar
lo más rápido posible estas obras que son muy caras y muy cuantiosas, pero que también son necesarias, son las rutas que movilizan al país, que permiten, digamos, el tránsito, camiones y demás, nos llevan mercadería, insumos, permiten que la fábrica funcione. Permiten que usted y yo podamos tener los alimentos en los supermercados cuando vamos a comer. Miren lo importante que es tener una ruta. Pero eso se financia con plata del Estado. ¿De dónde saca el Estado? Saca de los impuestos que pagamos todos. Hay algunos que se quejan de que el Estado paga impuestos, de que el Estado cobra impuestos. Bueno, revisen la presión tributaria que hay en países europeos, incluso en Estados Unidos, y compárenla con la nuestra, y se van a dar cuenta cómo estamos en esa situación. Argentina no es un país que se paga impuestos bajos, pero no es el país que más presión tributaria tiene. Es mentira eso. En otros países, si no pagas impuestos, vas en cana. En la Argentina no pasa nada. No pasa nada. No son bajos los impuestos en la Argentina, son regresivos. Quiere decir, todos pagamos por igual la misma cantidad de impuestos, cuando en otros países el que más tiene más paga. No es lo que pasa en Argentina. Caso Batistuta. Usted tendrá muy al tanto esa situación. Eso es una forma y un esquema tributario que es el correcto. El que más tiene, más debería pagar. Así funciona. Yo no puedo pagar el mismo impuesto que paga, qué sé yo, el dueño de la empresa que está construyendo el puente, porque no manejamos los mismos valores de dinero. Pero sin embargo, en un esquema tributario como en la Argentina, yo pago el IVA, por ejemplo, del mismo modo que lo paga cualquier millonario. Pagamos la misma plata. Eso es injusto, eso es regresivo. Cuando se intentó instalar una idea de cobrar impuestos que no sean regresivos, bueno, saltan los Batistutas y otros personajes que no quieren pagar impuestos. Después son los primeros a salir a reclamar el estado de la ruta, como por ejemplo, pervivimos con esa hipocresía. Ahora, quiero volver al tema. ¿Sabe cuánto le quedó a deber Vicentín al Estado argentino por una estafa que llevó adelante? 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares. Yo le pregunto, ¿cuántas rutas se pudo haber construido con esa plata? ¿Cuántas rutas se pudo haber pavimentado con esa plata? ¿Cuántas rutas se pudieron haber repavimentado? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas universidades se pudo financiar con ese dinero? 1.700 millones de dólares. O sea, el Estado para hacer las obras tiene que recaudar. Con empresarios como los de Vicentín es difícil. Encima que no pagan impuestos, estafan al Estado pidiendo créditos que no devuelven. Que dicho sea de paso, recibieron 40 créditos en un mes, cuando el mes tiene 20 días hábiles. O sea, recibían mañana, tarde y noche, incluso sábado y domingo. ¿Dónde está esa plata? Está fugada en el exterior. Es plata que está en paraísos fiscales, no está en la Argentina. Y no la van a devolver. Y no la van a devolver. No la van a devolver. Ahora, hay dos detalles acá. ¿Por qué pongo el caso de Vicentín? Porque el señor que sale a reclamar esta situación atípica, particular, donde pretende declarar de emergencia el estado de la Ruta Nacional 11, cuando Vicentín estafó al Estado, este señor cortaba ruta para defender al directorio de Vicentín. O sea, no está muy de acuerdo que los muchachos de Vicentín paguen los impuestos, y no está muy de acuerdo que Vicentín devuelva lo que debe al Estado argentino. Este señor se llama Dionisio Escarpín. Salió a cortar ruta. El primer caso COVID en Avellaneda lo registró Dionisio Escarpín cortando ruta. Era intendente en ese momento. Tiempo después se hizo elegir como senador nacional. Asume en diciembre del año pasado Escarpín como senador nacional. ¿Qué cree que hizo Escarpín cuando se sentó a discutir el presupuesto nacional? El presupuesto nacional es un presupuesto que lo aprueban los senadores y los diputados nacionales, pero que cada provincia tiene su propio presupuesto, donde se reparte la torta a nivel nacional y se ejecuta a nivel país. ¿Qué hizo el señor Dionisio Escarpín? El mismo señor que pide que se repavimente la Ruta Nacional 11. Votó en contra del presupuesto. O sea, primero sale a defender al directorio de Vicentín, grandes estafadores, como no los hay, o es difícil encontrarlos. Permitió que se fuguen 1.700 millones de dólares que nos pertenece a todos, al exterior, juntamente con el fugaducto del macrismo. Hoy esos 1.700 millones de dólares, entre otros, están depositados en paraísos fiscales, y luego, cuando asume como senador nacional, vota en contra del presupuesto. Dígame qué herramientas tiene hoy el gobierno nacional para asignarlos
a la repavimentación de la Ruta 11. Si no tenés plata, no recaudás. Y si los legisladores te votan en contra del presupuesto, que me digas, Carpín, cómo hace para lograr que la ruta nacional se repavimente. ¿Dónde estaba Escarpín cuando Vicentín estafó al Estado? Estaba defendiendo a Vicentín. ¿Dónde estaba el señor Escarpín cuando se estaba discutiendo el presupuesto a nivel nacional? Votó en contra. El presupuesto, en ese momento que votó en contra Escarpín, tenía previsto la repavimentación de la Ruta 11, la construcción de universidades en el sur de la provincia e incluso el ensanchamiento del puente que une Reconquista y Avellaneda. Puente donde se mataron más de 180 personas. Hoy hay una campaña en los distintos medios de comunicación intentando sensibilizar a la gente, romantizando los valores estadísticos, sacralizando las muertes. Hay un eslogan por ahí que sale papá y mamá y los nenes. Y en realidad, ¿sabe cuál es el verdadero discurso de todo esto? Saquémoslo a Carpín de la discusión, de la escena, y salgamos a reclamar la repavimentación de la Ruta 11 como si no habría responsables por el cual la Ruta 11 está como está. Uno de los responsables se llama Lozada, el otro responsable se llama Dionisio Escarpín. Un operativo bastante barato, muy preocupante, que algunos se comen la curva en este aspecto, pero como nosotros terminamos la escuela primaria ya hace rato, y venimos haciendo periodismo desde hace más de 30 años, no me puede el señor Dionisio Escarpín, con esa carita de tonto, pasarnos para el cuarto como tiene la costumbre de hacerlo, en complicidad de algunos medios de comunicación de Reconquista, que hoy le andan sacando fotos a todos los baches y le andan sacando fotos a cualquier accidente ciclístico que pasa en el medio de la ciudad. Muchachos, digan la verdad, pregúntenle a Escarpín dónde estaba cuando Vicentín estafó a la Argentina en 1.700 millones de pesos, y pregúntenle a Escarpín dónde estaba y cómo levantó la mano para aprobar el presupuesto, que nunca fue, que hoy hubiera permitido tener una ruta nueva. Incluso en algunos sectores hasta tener una autovía. ¿Por qué no le preguntan a Escarpín eso? Son muy berretas, muchachos, haciendo operativos políticos, pero muy berretas. No corran el eje de la discusión. No me distraigan con operativos baratos para sacarlo del medio de la interpelación al verdadero y único responsable, por lo menos del norte de Santa Fe, que hoy la ruta esté como esté. Se llama Dionisio Escarpín, senador Dionisio Escarpín. El mismo tipo que cortó la ruta para defender los intereses de estos delincuentes que se llaman Vicentín, y que luego fue a la Cámara de Senadores junto con Lozada y votaron en contra el presupuesto que hoy permitiría no solamente tener una ruta nueva, tener un montón de obras que lamentablemente la provincia de Santa Fe tuvo que prescindir por estos dos personajes que hoy salen alegremente junto con los medios de comunicación a pedir el estado de excepcionalidad que tiene la Ruta Nacional 11. Mañana vamos a estar haciendo un informe muy exclusivo, con mucho más datos que esto que le estoy dando con el periodista Toti Díaz, porque verdaderamente es necesario analizar y deconstruir estos mensajes, estos metamensajes, yo diría berreta para mi gusto, pero que en definitiva tienen algún grado de penetración en muchos sectores sociales que distraídos y a partir del sentido común creen en estos mensajes y creen que de esta manera se puede cambiar la realidad. En definitiva, a Escarpín y a Lozada, los muertos de la Ruta 11 le importa un pito, le importan Vicentín, le importa el fugaducto del macrismo. Cuanto peor mejor, votaron en contra del presupuesto. ¿De qué vidas me hablan, muchacho? ¿De qué vidas me hablan? ¿De qué vidas me hablan? ¿Y de qué vidas habla el periodismo de Reconquista cuando romantiza o sacraliza estas desgracias pretendiendo convidar a la gente en una actitud política berreta desde donde se pretende cambiar una realidad que nunca se cambió desde el lugar de donde corresponde? Primero, que es permitir que el Estado recaude, y segundo, aprobar un presupuesto para que las obras se lleven adelante. Así funciona la cosa, muchachos. Así funciona la cosa. Nos vemos en otro módulo. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales. PNM. Con Uber Crecoña.